Integrales inmediatas 2. Regla de la potencia compuesta. Visto el caso simple de la potencia, integral de x elevado a n, pasamos al caso compuesto, integral de una función elevada a un número. La fórmula, integral de f elevado a n por f' es igual a f elevado a n más 1 entre n más 1, más c. Esta fórmula es válida para cualquier número n, excepto para n menos 1, ya que se anularía el denominador, menos 1 más 1 es 0. Este caso se verá más adelante como un caso aparte. Importante a destacar que en la fórmula aparece f', tiene que estar la derivada de la función que está en la base multiplicando, si no, estaría mal aplicada la regla de la cadena, ya que la derivada de la función f elevado a n era f elevado a n por f' y luego n menos 1. Si no está f' multiplicando, no podemos aplicar la fórmula. Por ejemplo, integral de x al cuadrado menos 3x más 5 al cubo por 2x menos 3. Lo primero es mirar la función que está dentro del paréntesis. X al cuadrado menos 3x más 5. Su derivada es 2x menos 3, que es precisamente el paréntesis que aparece multiplicando. Se aplica la fórmula para esa f y el resultado es x al cuadrado menos 3x más 5 a la cuarta entre 4. Segundo ejemplo, integral de seno a la cuarta por coseno. Volvemos a buscar la derivada de la función que está dentro de la potencia, es decir, del seno. La derivada del seno es el coseno, que aparece multiplicando. Directamente aplicamos la fórmula seno a la quinta entre 5, más constante, como al final de todas las integrales indefinidas. Si buscamos más ejemplos en los que la función derivada no esté tan clara, hay que primero ajustar constantes. Por ejemplo, integral de 7x al cubo más 5 a la cuarta por x al cuadrado. Para empezar, se busca la derivada de la función que está dentro de la potencia. 7x al cubo más 5. Su derivada es 21x cuadrado. Tenemos en el enunciado x al cuadrado. Si no estuviera x al cuadrado, no podríamos aplicar la fórmula. Las x no se pueden cambiar. Lo que sí tenemos que ajustar es el 21. No está el 21. No podemos poner un 21 sin más y cambiar el enunciado, pero sí podemos multiplicar y dividir entre 21. Si ese 21 lo introducimos como constante multiplicando, se queda fuera la constante un 21avo. Pero ahora sí que se puede aplicar la fórmula. Integral de f elevado a n por f' directamente es f elevado a n más 1 entre n más 1. El un 21avo queda delante y se aplica la fórmula para lo que está dentro de la integral. Podemos operar las constantes. El 21 por el 5 es 105 y dejamos indicada la potencia porque sería muy trabajoso el desarrollar esa potencia tan alta. Y al final de la integral, cualquier constante, más c. Las exponenciales son fórmulas de integración muy rápidas de aplicar, muy evidentes, ya que en sí las derivadas eran fáciles. La derivada de e elevado a f por f'. La derivada de a elevado a f por f' por el logaritmo neperiano de a. La diferencia radica en que si el número que está en la base es e, la integral es mucho más rápida, mientras que si la integral tiene un número en la base que no es e, cualquier número diferente del número e, tendría que aparecer en el resultado el neperiano de a dividiendo. Ejemplos. Integral de e elevado a 5x. Se busca la derivada de f. En este caso f es 5x, la derivada es 5. Como no aparece, se necesita poner ese 5 multiplicando dentro de la integral y se ajusta dividiendo. Un quinto por la integral de 5 por e elevado a 5x. Aplicando la fórmula es un quinto por e elevado a 5x y al final de la integral siempre más c. Un segundo y último ejemplo, integral de 7 por 3 elevado al seno por coseno. El 7 es una constante que sale fuera. 3 elevado al seno, buscamos la derivada de la función que está en el exponente. Como la derivada del seno es el coseno, es f' la que está multiplicando a la derecha del 3 por seno. Podemos aplicar la fórmula del recuadro
y el resultado es 7 por 3 elevado al seno dividido entre el neperiano de 3. Y al final de la integral siempre más c.